¿Qué tal, Javier? Soy Andrés Fabre, soy consejero fundador del capítulo México del Movimiento Mundial Capitalismo Consciente o Conscious Capitalism. Me encanta estar aquí, te agradezco esta entrevista, Javier, y un saludo a toda tu audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Valor Compartido Podcast, a una entrevista que, como ya han escuchado, la tenemos con Andrés Fabre. Él es consejero fundador del capítulo México de Capitalismo Consciente. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por atendernos y, aparte de saber cómo estás, la primera pregunta es que expliques qué es el capitalismo consciente. Claro, Javier, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Capitalismo Consciente es un movimiento mundial que surge hace más de 10 años en Estados Unidos a través de la investigación y detectar empresas que no hacían inversiones tan grandes en marketing y eran mucho más exitosas en ventas y en rentabilidad. Entonces, Rashi Sodia, fundador de este movimiento, se pone a investigarlas y encuentra características similares en estas empresas que empieza a agrupar y lo concluye en 4 pilares fundamentales, que son los 4 grupos o 4 cubetas o buckets fundamentales que hoy son los pilares del capitalismo consciente. Que uno de ellos es, estas empresas todas tienen líderes conscientes, líderes autoconscientes que conocen sus limitaciones, que saben quiénes son, conscientes de su entorno, etc. Segundo pilar, todas estas empresas tienen culturas conscientes. Culturas donde se puede hablar abiertamente, donde cada quien sabe cuál es el camino que necesita hacer para crecer dentro de la organización, donde hay solidaridad entre trabajadores, etc. Tercero, es todas estas empresas tienen mapeados y toman en cuenta a todos los stakeholders o sus partes relacionadas. Es decir, toman en cuenta para sus decisiones no solo a los inversionistas o a los colaboradores, sino también a los clientes, a los proveedores, al medio ambiente, al gobierno, a la comunidad, incluso a la competencia. Es decir, tienen mapeado quiénes son sus stakeholders, quiénes participan de alguna manera en su negocio. Y el cuarto, que es el del foro de hoy que estuvimos, el tema del propósito. Todas estas empresas tienen un propósito superior. Saben que existe para algo más que generar riqueza y que hacer dinero. Y todos los colaboradores y los stakeholders están inspirados y creen en ese propósito. Entonces, regresando a qué es el capitalismo consciente es un movimiento mundial que busca generar negocios más positivos en el mundo, negocios más humanos, negocios en el que el proceso de generación de riqueza involucre a todas las partes relacionadas y en el que está probado que las empresas que cumplen con estos 4 pilares y que tienen esos 4 pilares fundamentales generan mucho mejores rendimientos que las empresas que no lo hacen. Entonces, como te decía, este movimiento nace en Estados Unidos. Nosotros fundamos el capítulo México hace 7 años. Buscando en México promover más negocios positivos, más negocios humanos y que les vaya mejor a las empresas. Me gusta decir una frase y digo, hacerla bien haciendo el bien. Es decir, no están peleados el hacerla bien y que nos vaya bien con hacer el bien al mismo tiempo. Y estos son los principios básicamente del capitalismo consciente, Javier. ¿Cómo lo están haciendo en México? ¿Cómo están buscando generar más empresas, más positivas, más humanas, que tengan en cuenta a los stakeholders? Bueno, fundamos una AC y creamos un programa en el que invitamos a las empresas, a los CEOs, a los directores generales de las empresas a participar en un grupo a través de membresías en el que comparten. Son empresarios que comparten de una manera o de otra esta visión y este camino, y con eso se ayudan unos a otros, y lo digo porque es una co-creación y una colaboración a través de nuestra guía para ir generando prácticas conscientes en sus empresas. Entonces, tenemos un programa para directores generales. Cuando una empresa se afilia a Capitalismo Consciente México, hacemos un diagnóstico y les ayudamos a entender que su empresa, qué tan alineado está con estos 4 pilares y qué áreas de oportunidad tiene. De ahí les hacemos talleres sobre los 2 pilares donde haya más oportunidades de mejora. Tenemos un programa para los mandos medios de las empresas con reuniones mensuales para hablar sobre estos temas y técnicas mucho más tácticas
para implementar de las empresas, y a lo largo de estas membresías vamos en el acompañamiento del grupo de empresas, y afortunadamente ha ido creciendo cada vez más la membresía. Cuando fundamos Capitalismo Consciente en México, nos pusimos 3 objetivos. Uno es que más empresas en México, y queremos llegar a 1,000 empresas, haber tocado 1,000 empresas en México. Nos quedan 5 años para hacerlo. El objetivo que nos pusimos, 1,000 empresas en México que vivan el capitalismo consciente. Segundo, un objetivo para lo cual hicimos una alianza con el TEC, que habla sobre el que las principales universidades de México en sus carreras de negocios incluyan preceptos de capitalismo consciente, y el TEC lo está haciendo maravillosamente bien, y tanto así que contrataron a Raj Sisodia, fundador de Capitalismo Consciente, para su centro de negocios conscientes. Estamos muy contentos con que el TEC lo haya adoptado y lo haya vuelto propio y lo esté explotando en la manera de crecimiento. Y el tercer objetivo que nos pusimos es que el término capitalismo consciente sea más conocido y no se vean como antónimos, como algunas gentes aún lo creen, ¿no? Y creen que capitalismo y consciente son 2 cosas que no pueden convivir en la misma frase. Y lo hemos hecho a través de estos foros, estos podcasts contigo, Javier, y de tantas cosas, que con mucho gusto vemos que cada vez el término capitalismo consciente empieza a sonar más familiar, y la gente empieza a levantar la ceja y decir, a ver, explíquenme un poco más, ¿no? Entonces, esos son los 3 objetivos que nos pusimos en 1,000 empresas conscientes, que las universidades relacionadas con negocios en sus carreras incorporen términos y teoría de capitalismo consciente, y que el término capitalismo consciente, que implica muchas cosas que se ha visto en la misma frase como positivo, implica el reconocer que los empresarios pueden dejar algo positivo al país, y no como en algunos momentos se ha querido ver como solo usureros ambiciosos, sino como un grupo positivo que puede hacer algo positivo por el país. Y quizá, por lo que comentas, o la piedra angular del capitalismo consciente es el liderazgo. O sea, quiero decir, ligando con esto que comentas de los términos, ¿no? Porque mucha gente dice que si es responsabilidad social empresarial corporativa, sostenibilidad corporativa, ahora criterios ESG, ¿no? ASG en español, valor compartido, claro, es tanta la terminología que claro, ¿qué diferencia hay en el capitalismo consciente con todas estas cosas? ¿Es un término más? No es un término, no. Quiero ser prudente en cómo lo digo para no sonar soberbio, pero el capitalismo consciente ha ido. Esto es una evolución constante, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo, el grupo empresarial, hemos ido evolucionando, elevando nuestro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, a lo mejor la diferencia que yo haría entre responsabilidad social y capitalismo consciente es la siguiente. El precepto de responsabilidad social, y lo voy a resumir muy simplemente, pero dice, genera riqueza, y después de generar riqueza, devuelve a la sociedad algo. Es decir, vuélvete rico, que te vaya muy bien en tu negocio, y después por una escuela, limpia el río que contaminaste, etcétera. Capitalismo consciente lo ve diferente y dice, ¿qué tal si en vez de pensar en hacerte rico primero y luego devolver algo, qué sucede si en el proceso de generación de riqueza involucras a todas las partes relacionadas? Y está demostrado, con estudios, demostrado, números en nuestras páginas web, en la de Capitalismo Consciente México y en la de Estados Unidos Mundial, están los datos, que las empresas que durante el proceso de generación de riqueza toman en cuenta todas las partes relacionadas, generan mucho más riqueza. Entonces, a lo mejor la diferencia, por eso digo que es como una evolución. Es maravilloso que las empresas que generan dinero quieran devolver algo a la sociedad, maravilloso. Nosotros decimos, ¿qué pasa si en vez de primero hacerte rico y luego devolver, si pensamos que el proceso de hacernos ricos lo hacemos todos juntos? Es más, te voy a decir qué pasa. Nos va mejor a todos y generamos más riqueza para todos. Yo creo que esa es la principal diferencia, como lo podría resumir Javier. Y también te quería preguntar, porque lo has dicho al principio, que el origen de todo es este análisis de empresas que con poco marketing o de manera, digamos, más silenciosa obtenían un éxito comercial notable o considerable, ¿no? Como que llamó la atención, ¿no? Como para tomar ese análisis. ¿Es el capitalismo consciente una alternativa
para aquellos empresarios que gustan de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Bueno, no, ahora no recuerdo cómo es bien el refrán, ¿no? Pero como que hacer el bien, pero no contarlo, ¿no? O no alardear. Hay muchos... No, es decir, no creo. No creo. Yo creo que no tiene nada de malo comunicar lo que se está haciendo bien. A ver, con lo que a lo mejor estaría yo en contra es con comunicar mentiras. Pero no, es decir, a ver, no sé si me expliqué correctamente. No es que estas empresas decidan no gastar en marketing porque el marketing sea malo. No es para nada eso. Es decir, llamó la atención a un mercadólogo que estas empresas tuvieran un presupuesto pequeño de marketing y que vendieran mucho más y su crecimiento en ventas fuera mucho mayor que otras. Entonces trataban de entender, pero no, yo sí creo que hay que hacer marketing. Algo de lo que estoy haciendo hoy contigo es hacer marketing por el movimiento. Es decir, no estoy nada en contra. Es decir, hay que hablar de las cosas buenas. Por supuesto que hay que hablar de las cosas buenas. A mí me interesa mercadear este proyecto de capitalismo consciente porque quiero que más empresas piensen así. Y quiero que más empresas se afilien para que a la AC le vaya mejor y entonces tengamos más recursos para hacer más cosas en pro de este movimiento. Entonces, la cultura consciente no habla de no decir lo que hago. La cultura consciente trata de ser abierto, de ser completamente abierto. Si tu fin es mercadear algo que no haces, no me encanta. Pero si haces cosas buenas, no tiene nada de malo hablarlo. Nada de malo hablarlo. Porque además eso inspira a otros empresarios a decir, a ver, caray, ¿qué están haciendo bien ellos? ¿Y por qué sus 200 empleados un fin de semana fueron a limpiar 2 playas? Y dejaron unas playas, ¿qué tal si hacemos algo similar en la empresa nosotros? Entonces, no, al contrario, estoy muy a favor que las cosas buenas se hablen y se cacareen y se digan para inspirar a otros a hacerlas. Y ahí, por ejemplo, claro, no sé si exista, bueno, has dicho que son una red de miembros, no existe la manera de que estas empresas puedan decirle al exterior, soy una empresa que pertenece al capitalismo consciente. ¿Hay algún distintivo, certificado, sello? Lo hemos hablado mucho, no hay un distintivo porque no somos una certificación. Si somos muy filosóficos y muy profundos en ese tema, como seres humanos y como empresas, no eres inconsciente o consciente. Es decir, todos estamos en un proceso de elevación de nuestra conciencia constantemente. Hay quien va más lento o se rezaga y hay quien tiene iluminaciones de aceleramiento de la conciencia como individuos y como empresas. Entonces tuvimos muchos dilemas al principio de si teníamos que certificar y ponerte el sellito. Ya eres empresa consciente y decidimos que no. Lo que sí te decimos, eres parte del movimiento. Es decir, te damos un distintivo, PIN, puedes poner en tu página web, soy parte del movimiento, pero yo no digo si eres consciente o inconsciente, porque para nosotros lo que te vale ser parte del movimiento es tener la intención de hacer las cosas mejor mañana de como las haces hoy. Puedes empezar en el renglón -4, pero si tu intención es hacerlo mejor, bienvenido. ¿Sí? Y hay empresas que ya están elevadísimas en eso y quieren hacerla mejor, entonces... No sé si con esto te explico, no es un sí, no es un on-off, es un proceso y para nosotros el que una empresa sea miembro lo puede decir, usa el logo de Capitalismo Consciente en su página web, pero no certifico que son, porque aparte cualquier empresa consciente y elevada en el nivel de conciencia a veces comete errores e inconsciencias. Y entonces, pero así lo vemos, ¿no? Las empresas conscientes viven, uno de los valores importantes de la cultura consciente es el aprendizaje. Y lo que significa que tengas el valor del aprendizaje dentro de tu empresa es que aceptas el error. Aceptas que no eres perfecto. Entonces, de nuevo, regresando al tema, no certificamos porque ninguna empresa es perfecta y ninguna empresa es impecable en todo, pero son empresas que tienen intención de elevar su nivel de conciencia en este proceso. Como curiosidad, has comentado que tienen 5 años para alcanzar o para tocar 1000 empresas, ¿no? O que se acerquen al capitalismo consciente, al movimiento. ¿Cómo van? ¿Cuántas? Pues hemos tocado a 700 empresas, pero tocado.
Miembros del movimiento, que es lo que queremos ser, a lo largo de estos 5 años hemos tenido 180, 170 y tantas empresas han sido miembros del movimiento, pero creemos que es una curva exponencial, es decir, los primeros años son muy difíciles, 20 decían, bueno, ¿yo qué hago aquí?, etcétera, y cada vez está creciendo. Y ahora acabamos de hacer una alianza con el Centro de Empresas Conscientes del TEC, donde esperamos, con el poder y alcance del TEC y el capítulo México de Capitalismo Consciente, poder ir avanzando mucho más rápido hacia esto. Bueno, Andrés, como el tiempo es limitado, ¿no? Es finito, aparte de los recursos, es uno de los recursos finitos. Me gustaría concluir con que le hicieras una invitación a los escuchas de Valor Compartido, a dónde se pueden informar, o sea, que los dirijas, a dónde se pueden informar, en dónde se pueden informar, dónde pueden leer más sobre el capitalismo consciente. Claro, Javier, muchas gracias. Como siempre me equivoco porque digo mal la página, entonces lo que tienen que hacer es poner en Google Capitalismo Consciente México, porque es decir, te lleva a muchos lados, pero si pones Capitalismo Consciente México en internet, ahí aparece nuestra página, que no me voy a arriesgar porque creo que es consciouscapitalismmexico.org, pero pónganle Capitalismo Consciente México. Eso los lleva a la página del capítulo México de Capitalismo Consciente, y ahí están los datos de contacto. Tenemos a nuestra Managing Director por ahí, que es Marcela Viñals, tenemos un registro, pueden estar en nuestro newsletter y de ahí podemos invitarlos a nuestros programas, etcétera. ¿Y alguna bibliografía, videografía de referencia? Bueno, pues hay cantidad en español, en YouTube hay cantidad de videos, de entrevistas que hemos hecho. El libro Capitalismo Consciente, Conscious Capitalism, está de venta en Amazon, está en español, inglés y en muchos otros idiomas. Ese es como el principio rector de Capitalismo Consciente, es un resumen, pero hay cantidad de material impreso y videograbado sobre capitalismo consciente. Bueno, pues en nuestra página hay muchos recursos ahí. En nuestra página hay links a muchos recursos. Bueno, sobre el link no se preocupen, que lo incluiremos en la descripción de este episodio, lo buscaremos, ¿no?, en la liga, ¿vale? Y también en la nota que pueden encontrar en nuestra página web, www.valor-compartido.com, ahí también detallaremos para que directamente puedan encontrar, pero bueno, con esa búsqueda de Google, como decía Andrés, lo pueden encontrar. Andrés Fabre, consejero fundador del capítulo mexicano de Capitalismo Consciente, muchísimas gracias por tu espacio para atender a los micrófonos de Valor Compartido Podcast. Un placer, Javier, un gusto. Gracias a todos tus radioescuchas, ojalá les haya resultado interesante esta conversación. Y el call to action es: acérquense, hagamos cosas por un México mejor, en que las empresas juguemos un papel positivo en la sociedad. Gracias, Javier, de vuelta. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.